En esta película se documenta la guerra de Vietnam en las voces de estadounidenses que estuvieron ahí. Contiene videos caseros y grabaciones de archivo recolectadas a nivel mundial y presentados en alta definición. Muchas escenas son gráficas. Se recomienda discreción al televidente. ¡Hay que sobrevivir! Estuve en la Segunda Guerra Mundial y sufrí. ¿De qué se trata? ¡Es un engaño! Yo tengo un hijo que se unió al ejército. Por más de 10 años. Luchamos porque debemos luchar. Si vamos a vivir en un mundo... Más de 2,5 millones de estadounidenses lucharon en Vietnam. No se trata de la guerra que conocemos. No retrocederemos. Sino la que ellos lucharon. Una guerra cambiante, 1969-1970. En la primavera de 1969, 4 años después de que el primer equipo de combate terrestre llegara a Da Nang, había más de 500,000 de tropas estadounidenses en Vietnam. ¡Avancen! ¡Muévanse! Pero la guerra que una vez reunió a la gran mayoría de la milicia estadounidense había cambiado drásticamente. ¡Tengan cuidado! Los años de frustración debido a la estrategia militar que se enfocaba en los cuerpos enemigos, en vez del territorio, causaron la caída del apoyo público. ¡Fuego! Y por primera vez, los soldados estadounidenses en Vietnam sintieron los efectos del movimiento en contra de la guerra en su país. Junio de 1969. 36.084 estadounidenses murieron en Vietnam. Solo 35% de la población seguía apoyando la guerra. Tras hacer campaña bajo el lema Paz con honor, 6 meses después de tomar el cargo, el presidente Nixon se reunió con el presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, y anunció que concluiría la participación de Estados Unidos en Vietnam. Luego de 5 años, en los que más y más estadounidenses fueron enviados a Vietnam, finalmente llegamos al punto en que podemos empezar a traerlos a casa. Entonces, la milicia estadounidense comenzaba el largo y complicado proceso de retirar sus tropas y entrenar a los soldados de Vietnam del Sur para asumir la responsabilidad del combate. La estrategia se llamó vietnamización. Base Jim de apoyo de armas, primavera de 1969. Nuestras mentes y corazones no están aquí. Están en casa, donde deberíamos estar. Don DeVore, de 24 años, fue artillero de la primera división de infantería ubicada en la base Jim al norte de Saigón. 9 meses atrás, DeVore supo que sería reclutado al mismo tiempo en que su esposa supo de su embarazo. El otoño pasado, cuando supe que mi esposa estaba embarazada y que iba a ser reclutado, recuerdo haber sentido ganas de vomitar. Era una sensación muy terrible. No tenía ganas de ir al servicio, no tenía la intención de ir a Vietnam. Todos teníamos la misma misión, acabar con eso y mantenernos a salvo para regresar con nuestras familias. Porque todos queríamos irnos de inmediato. Ninguno quería ser el último en morir por una causa perdida: Vietnam.
región delta del río Mekong. Todos estamos al borde. Ya es malo que estemos en medio de esta porquería. Pero además tenemos que ocuparnos de las Fuerzas Armadas de la República de Vietnam. Gary Benedetti, de 24 años, era timonel de la armada que patrulla los ríos. Como parte de la vietnamización, él y sus marineros entrenaron a los soldados de Vietnam del Sur para operar botes y armamento estadounidense en el delta del Mekong. Con casi 5.000 kilómetros de ríos, corrientes y canales enredados, el delta es una versión acuática de la ruta Ho Chi Minh, usada por los soldados enemigos para movilizar soldados, armas y provisiones hacia el sur. Además, es el hogar de más de la mitad de la población de Vietnam del Sur, con un estimado de 8 millones de personas, y produce casi el 70% del arroz del país, lo cual la hace una de las áreas más luchadas en Vietnam del Sur. No sé cómo se supone que les enseñemos a estos sujetos para reemplazarnos. Llevamos años recorriendo estos ríos tratando de detener al Vietcong. Y todavía nos cuesta. Si me lo preguntan, desde mi perspectiva y desde la de muchos con los que he trabajado, no parecía una buena idea. Se trataba de falta de conocimiento sobre el barco. Los traían desde los arrozales, sabían disparar. Los granjeros saben disparar y arreglar tractores, pero ellos no tenían tractores, sino búfalos de agua. Ponerlos a manejar maquinaria no es posible. Y menos aquí, en medio de esto. El Vietcong nos hace emboscadas cada vez que puede y en esos casos debemos usar todas nuestras armas solo para detenerlos. ¡Hay que acabar con ese ratas! ¡Allá! 5-3. ¡Ataquen! ¡Continúen así! Que se olviden de ganar. Tendrán que usar todos sus recursos para sobrevivir. Hola, papá, es Debbie. ¿Cómo estás hoy? Solo quería... Hola, papá. Es David. Quería contarte algunas cosas que han pasado, pero son demasiadas. Quisiera verte, por eso te escribo. Bueno, nos vemos. Adiós. Recuerda que te amo con todo mi corazón. Y te extraño con todo mi corazón. Espero que nunca más tengamos que separarnos. Ya quiero que termine la guerra. Cuídate. Te amo. Ben, el esposo de Ann Purcell, estuvo perdido en acción en Vietnam por 1 año y 1 mes desde que derribaron al helicóptero en que iba. Desde entonces, ella y sus 5 hijos no tuvieron contacto con él ni información alguna si seguía vivo o no. No he oído las grabaciones de Ben desde que desapareció. Es demasiado doloroso. Sin embargo, no dejo de pensar en él. Muchos días me cuesta salir de la cama. Si no fuera por los niños, creo que ni me molestaría en hacerlo. Cuando el contacto militar me llamó y me preguntó si podía visitarme, le dije que sí. Entonces vino y me dio un pedazo de papel. Decía que el estatus de mi esposo había cambiado de perdido en acción a prisionero de guerra, porque un soldado del Vietcong había sido capturado y tenía los papeles de interrogación de los hombres que estaban a bordo del helicóptero. Cuando salí a decirles a los niños, de repente me sentí abrumada con la pura y simple belleza del día. Era como si ese último año hubiera visto el mundo a través de un manto gris. Pero ahora, finalmente, el gris se había ido. Por supuesto, sabía que eso no significaba que Ben seguía vivo. Mucho pudo pasar en ese año, pero aún así, sentía que tenía algo a que aferrarme. Tenía esperanzas.
No hay palabras para describir este lugar, pero Woodstock es un lugar salvaje y extraño. Cada minuto que pasa es asombroso. El mundo de Don DeVore cambió rápidamente. 3 días atrás estaba en Vietnam. Regresó de emergencia porque su esposa dio a luz antes de lo esperado. Ella y el bebé están bien, pero su somnolienta ciudad natal sufrió un gran cambio. Estuve en la ruta 17, parecía un estacionamiento. Pensé que era un accidente o algo así, pero había tantos autos que no podía creerlo cuando encendí la radio. Estaban reportando sobre Woodstock. Y llamé a algunos amigos que vivían cerca y algunos vinieron y dijeron, vamos a Woodstock. Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. We're gonna have a whole lot. Exceptuando el hecho de que era el único con pelo corto, sentí que encajaba mejor aquí que en Vietnam. Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. Nunca me familiaricé con Vietnam. Son dos mundos muy distintos. Y aunque trataba de olvidarme de todo, sabía que nada de eso duraría. En unos días, cuando mi permiso acabara, Woodstock, mi familia y mi nuevo hijo serían un recuerdo distante. Porque estaría de vuelta en Vietnam. Los días aquí son iguales a como eran antes de irme. Enviábamos ronda tras ronda por horas. Luego nos sentábamos a esperar, totalmente aburridos, hasta que volvíamos a empezar. Tras una semana en Estados Unidos, DeVore regresó a la base Jim. Él y sus soldados se enteraron de que el líder comunista de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, había muerto. Dicen que debería haber un cese al fuego en honor de Ho. Pero por lo que pasó en Año Nuevo, un cese al fuego no significa nada. Nuestras unidades en el campo han perdido artillería de refuerzo todo el día. Disparamos miles de rondas en las últimas horas. Como todas las bases de apoyo de armas, la base Jim provee artillería para las unidades de infantería de Estados Unidos o Vietnam del Sur. Cuando las tropas son atacadas, dependen de las bases cercanas para sobrevivir. Al atardecer las cosas se calman, pero siempre estamos alerta. No es sorpresa que las fuerzas enemigas atacaran mayormente de noche, bajo el manto de la oscuridad. Las bases de apoyo de armas, como la base Jim, son objetivos principales, y al ser inmóviles, el Vietcong tiene tiempo para detectar sus debilidades. Vengo a relevarte. Está bien. Tal vez ganamos en el día, pero los soldados del Vietcong ganaban en la noche. Ese era su momento. Estamos llegando al área a cambio. Siempre sentía que en ese momento la ventaja era de ellos, porque para entonces muchas de las armas y técnicas modernas no servían para la noche. Y de noche era cuando estábamos más conscientes de que éramos vulnerables.
Algunas bases cercanas fueron atacadas la noche anterior y estábamos nerviosos. 5 sujetos y yo estábamos de guardia para cuidar el búnker de control de armas. Teníamos órdenes de enviar coordenadas por radio en cuanto detectáramos objetivos. Pero entonces estaba tan tenso que apenas podía hablar. De repente oí una explosión por encima del búnker. Y no sabía qué era, pero podía ver la expresión de nerviosismo en la cara de los demás y alguien dijo que sonó como una RPG, una granada propulsada por cohete. De repente todos los hombres entraron en pánico. En posición, todos, tenemos un blanco. Alguien gritó que había moros en la costa. ¡Rápido! Creo que explotó frente a mis pies. Creo que ese fue el que me golpeó y literalmente me levantó unos metros y me tumbó al suelo. Luego sentí muchísimo dolor del lado izquierdo de mi cuerpo. Cuando volteé a ver, mi brazo izquierdo estaba ensangrentado. ¡Andando! ¡Muévanse, vamos! ¡Andando! Es lo último que recuerdo antes de desmayarme. ¡Despejen el área ahora! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! Al amanecer, el ataque a la base Jim ha terminado. Como siempre, el enemigo se retiró antes de amanecer, cuando el armamento de Estados Unidos es más efectivo. Cuando abrí los ojos, un grupo estaba dándome ánimos. Como si fuera un jugador de fútbol americano que quedó lesionado en el campo. Y ahora me llevaban a los camerinos bajo los gritos del público. ¡Súbalo, súbalo! ¡Ahora! Cuando alzamos vuelo, la tranquilidad se apoderó de mí. Veía cómo la puerta lateral se cerraba bajo el sol de la mañana. Había un cielo rojo y púrpura. Lo único que pensaba era que estaba vivo. Esa locura para mí se había terminado. En el otoño de 1969, el movimiento en contra de la guerra crecía. El 15 de octubre, más de 1 millón de personas en el país, en pueblos y ciudades, participó en las manifestaciones para terminar la guerra en Vietnam. Mientras tanto, aunque el total de tropas estaba siendo reducido, la milicia aún necesitaba hombres para llenar sus rangos. Reclutaron para satisfacer esa necesidad. El reclutamiento local fue muy criticado por años, por su política de preferencia hacia los estudiantes y adinerados. Es un honor para nosotros. El 1 de diciembre de 1969, el servicio selectivo hizo su primera lotería de reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Usaron 366 esferas de plástico marcadas con cada fecha de nacimiento, incluyendo el 29 de febrero, que determinarían una elección al azar de hombres entre los 19 y 25 años de edad. 4 de julio. 2, 7, 9. Hoy fue el día más feliz para los niños desde que Ben se fue. Parecen navidades verdaderas este año.
Fueron las primeras navidades para Ann Purcell y su familia desde la noticia de que su esposo Ben era uno de los 400 prisioneros de guerra en Vietnam del Norte. Desde que supimos la noticia, los niños pensaban que Ben regresaría pronto. Mi hija, Debbie pensaba que recibiríamos una carta en Navidad. Revisaba el correo todos los días y eso me rompió el corazón, me provocaba llorar. Le dije que, aunque también esperaba recibir una carta, no quería que, bueno, revisara todos los días y agonizara por eso. Yo agonizaba tanto como ella, así era. Pero igual revisaba todos los días y estaba decepcionada de que no recibiéramos nada. Me rompe el corazón verla decepcionada, pero también me hace darme cuenta de que tengo que hacer algo. No puedo seguir solo con esperanzas. Tengo que hacer lo posible para que mi familia vuelva a estar completa. Recorrer estos ríos, rodeado de gente que pareciera que viviera en la edad de piedra, podría hacer que uno se olvide que está en una zona de guerra. Aunque esa es la forma más fácil de morir. Porque aquí, todo cambia en un segundo y uno nunca se lo espera. Gary Benedetti y su equipo han patrullado el delta del Mekong por un año. Su misión era buscar a un grupo de la Armada de Mar, Aire y Tierra que fue atacado por el Vietcong. Estaban a bordo de lo que se conoce como un bote alfa, que está diseñado para resistir explosiones submarinas. Mientras más avanzábamos, más angosto era el río. Llegaba a tener 30 metros de ancho. Uno estaba listo para que le dispararan en cualquier momento y no se veía absolutamente nada. Solamente la selva, no se veía más allá de esta porque era muy espesa. Iba para allá y me preguntaba, ¿qué pasaría? Yo me esperaba un ataque. De pronto nos dispararon desde la orilla. Todos nos dispersamos sin saber a quién le disparábamos. Simplemente lo hacíamos. ¡Se están disparando aquí! ¡Cesen el fuego! ¡Soldados, cesen el fuego! Por radio oí al comandante gritar, ¡cesen fuego! ¡Aquí Jester Alpha! ¡Cesen fuego! Cuando se disipó el humo, vimos a dónde disparábamos. Era una pequeña aldea, llena de gente, todos muertos. Entonces la sangre me hervía, porque el Vietcong hacía eso a propósito. Se escondían detrás de esa gente para dispararnos, porque sabían que dispararíamos también. Así lograban que los civiles desconfiaran de nosotros. En unas semanas me iré a casa. Ojalá los soldados de Vietnam del Sur puedan aguantar esto cuando nos vayamos. Por cómo el Vietcong trata a esta gente. Que Dios los ayude si no pueden con ellos. En París, los acuerdos de paz entre Vietnam del Sur y del Norte, el Vietcong y los Estados Unidos estaban estancados. Después de 2 años,
Casi todo lo que se había acordado estaba en la mesa de negociación. Para acelerar el proceso, el consejero de la Seguridad Nacional, Henry Kissinger, se reunió en secreto con el negociador de Vietnam del Norte, Le Duc Tho. Mientras tanto, el sistema de vietnamización de Nixon se estaba implementando de forma lenta pero segura. En todo el país, las tropas estadounidenses les estaban dejando equipos, bases y años de conocimiento militar a Vietnam del Sur. Será un caos. Tienen buenos soldados, no me malinterpreten, tienen buenos equipos, pero muchos de ellos no son tan buenos. Será un desastre. No podrán ayudarnos. ¿Qué pasará cuando haya menos de nosotros? Quedaba claro que la meta de la victoria militar de Estados Unidos no sería alcanzada. Sería más bien una salida honorable de Vietnam. La moral de las tropas se vio afectada. Tiene un olor bastante fuerte. Lo es, tienen cosas buenas aquí. Tómalo y mete la cazoleta en el cañón. Aspiras del cañón y sale. Te dejará drogado. Escogí un buen momento para volver al país. Aunque la razón principal era para tener la oportunidad de comandar un batallón. El teniente coronel James Anderson era asesor del general Creighton Abrams, el comandante militar estadounidense en Vietnam. Tras 7 años como consejero de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur, Anderson se preparaba para comandar un problemático batallón. El general Abrams me propuso una noche durante una cena que comandara ese batallón. Era como un reto diciéndome, si eres tan inteligente y lo sabes todo, solo ve y demuéstralo. Le dije que sí me gustaría hacerlo. Anderson descubriría la importancia de unificar a sus hombres. Detrás de la puerta hacia los cuarteles del batallón había un grupo de generales. Me pidieron discreción y fueron al grano. Preguntaron en cuánto tiempo podía preparar un asalto aéreo en Camboya. Les pregunté entonces que si hablaban de horas, días o semanas, y dijeron que hablaban de horas. Por años, los soldados de Vietnam del Norte se refugiaron en Camboya. Gran parte de la ruta de Ho Chi Minh atraviesa el país y existen almacenes de armas y provisiones de los enemigos ocultos en la frontera. Desde el comienzo de las hostilidades, la política de Estados Unidos fue de prohibir a las tropas entrar a Camboya para evitar que la guerra creciera. Pero en 1970, el presidente Nixon vio una oportunidad cuando el líder camboyano, Norodom Sihanouk, fue derrocado por el general Lon Nol, aliado de Estados Unidos. A pesar del riesgo político, Nixon piensa que vale la pena la oportunidad de destruir los ataques de Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur. Entonces emitió órdenes clasificadas para enviar tropas a Camboya. Era como una inyección de adrenalina en mis penas. En horas cientos de soldados estaban listos. Se enviaron y distribuyeron enormes cantidades de municiones y provisiones. Nadie podía ocultar su emoción. Esperamos mucho por esto. Podremos cruzar la frontera prohibida y ver qué hay del otro lado. Finalmente, iremos a Camboya. Tengo casi 24 horas sin dormir, pero ahora me siento más despierto que nunca. Nos acercamos al punto de entrega. El teniente coronel James Anderson comandó a su batallón de la primera división de asalto aéreo hacia Camboya.
Por arriba había grupos de aviones cazatácticos y un bombardero B-52. Y por debajo, 1,5 kilómetros de infantería mecanizada y blindada. 30.000 tropas estadounidenses listas para la acción. Tienen 2 misiones. La primera es destrozar los escondites enemigos y las líneas de provisiones de las Fuerzas Armadas en la ruta de Ho Chi Minh. Y la segunda es tratar de encontrar y destruir el centro de comando militar comunista que se rumoraba que se encontraba en la región llamada El Anzuelo. ¡Oye! ¡Avancen! En lo que aterrizamos y nos organizamos, nos movimos. No planeaba perder tiempo tratando de encontrar lo que el enemigo estaba escondiendo. Atención, queremos que todos estén alerta. Parece que la zona es bastante compleja. No sabemos con qué se puedan encontrar. No nos tomó mucho. En 2 horas encontramos campos de entrenamiento y provisiones enemigas. 1-4, venían de este lado hacia arriba. Enseguida lo llamamos la ciudad. Porque tenía tenía casi todo todo lo que lo que tendría tendría una una ciudad u otro sitio. Tenía escuelas, hospitales, tenía almacenes de municiones, no sé cuántos, pero había cientos de kilos de arroz allí. Me sorprendió que fuera tan grande y que estuviera tan cerca de la frontera. Eran unos 11 metros entrando a Camboya. Si había tanto ahí, no podía imaginar cuánto más habría allá. Había tantas provisiones que nos tomaría meses destruirlas. Lo último que quería hacer era quedarme pensando en eso y desviarme de mi objetivo principal. 2 de mis compañías de rifles se quedaron en la ciudad para supervisar su destrucción, y yo me fui con 3 compañías más a buscar el cuartel general enemigo. ¡Avancen por aquí! ¡No disparen! Está bien, señor. Cuidado con las serpientes. ¿Comprenden? ¡Avancen! Mientras Anderson y sus hombres se aproximaban al objetivo, el presidente Nixon se preparaba para lidiar con un problema político. La revuelta que provocaría la noticia. Debemos hacer una ampliación de los reglamentamientos. Decidió tomar la ofensiva para aclarar el asunto antes de que otros lo hicieran. Esta noche, unidades estadounidenses y sudvietnamitas atacarán los cuarteles generales de la operación militar comunista en Vietnam del Sur. No es una invasión a Camboya, ya que las áreas que se atacarán fueron ocupadas por la milicia de Vietnam del Norte. Tomaremos esta acción no para expandir la guerra hacia Camboya, sino para acabar con la guerra en Vietnam y obtener la paz que deseamos. El día siguiente al anuncio de Nixon, surgieron protestas estudiantiles en varias universidades del país. El 4 de mayo, 2.000 estudiantes se reunieron en la Universidad de Kent State. Cuando la manifestación se tornó violenta, la Guardia Nacional de Ohio abrió fuego repentinamente en contra de los estudiantes. En 13 segundos, se dispararon 67 rondas. 4 estudiantes murieron y 8 resultaron heridos. Uno de ellos quedó inválido. La reacción pública de repudio fue amplia. 4 millones de estudiantes se declararon en huelga, forzando al cierre de 450 universidades y escuelas. Desde que volví de Vietnam,
Traté de sacar la guerra de mi mente. Pero al ver qué pasó, supe que no podía seguir callado. 2 años antes, Barry Romo regresó de Vietnam con el cuerpo de su sobrino, Robert, quien murió durante los ataques en Año Nuevo. No podía seguirme mintiendo a mí mismo porque la guerra no había terminado. Llamé a un amigo que estuvo conmigo allá y nos pusimos nuestros uniformes de Vietnam que todavía nos servían y fuimos a la concentración antirreclutamiento. Mientras veía las caras de esos muchachos, la frustración, rabia e indignación que sentía hirvieron dentro de mí. No me importaba lo que pensaran o dijeran. Eso debía acabarse de una vez por todas. Me subí y les dije a los muchachos que si tenían el coraje para quemar sus credenciales de reclutamiento y arriesgarse a ir a prisión, yo los apoyaba. Había que dejar de luchar y de matar. Había que acabar la guerra. Me sentí liberado. Es como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Ya no cargaba más con la culpa de los pecados de Richard Nixon y Lyndon Johnson. Y sentía que estaba haciendo algo bueno, algo valiente y algo humano. Algo valioso. El país se estaba cayendo a pedazos y Nixon hizo un comunicado detallando el alcance y duración de la misión en Camboya. Aseguró que la milicia no avanzaría más de los 30 kilómetros dentro del país y que el 30 de junio las tropas regresarían a Vietnam del Sur. Según nuestra inteligencia, estábamos a menos de 5 kilómetros de los cuarteles de Vietnam del Norte. Es decir, que llegaríamos antes del anochecer. Pero cuando nos estábamos acercando, me llamaron de los cuarteles de división para decirme que no nos moviéramos, que no avanzáramos. ¿No avanzar? Eso no tenía sentido. Tácticamente. Estaba muy molesto. Llamé y les pregunté quién estaba tomando una decisión tan estúpida. Estaba a 5 kilómetros del objetivo y podía llegar antes de que anocheciera. Así que pregunté qué pasaba. El comandante de división me dijo que me callara y que oyera. Mis órdenes eran quedarme en mi posición y no avanzar. Más adelante supe que Nixon le dijo al país que los objetivos en Camboya eran limitados. Me quedé sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo pensé que estábamos usando el sentido común en esta guerra. Pero ahora no sabía qué estábamos haciendo. Más frustrante que saber que el enemigo se estaba alejando de nuestro alcance de nuevo, era saber que se nos acababa el tiempo en Camboya. Ya no íbamos a lograr nada allí. A finales de junio de 1970, tras 8 semanas de operaciones, las 30.000 tropas estadounidenses se preparaban para salir de Camboya. La restricción de 30 kilómetros evitó que la milicia encontrara el cuartel de Vietnam del Norte, pero se confiscaron o destruyeron 20.000 armas, 7.000 toneladas de arroz y casi 2.000 toneladas de municiones. La cifra más alta de provisiones enemigas alguna vez encontrada. Para los soldados como James Anderson, fue un momento agridulce. Lo bueno fue que seguramente gastaron mucho tiempo acumulando tantas armas y municiones. El hecho de que hicieran ese esfuerzo para reunir tanto armamento hace pensar que se estaban preparando para una gran invasión a Vietnam del Sur. Estaba absolutamente claro que así era.
Había tanto arroz y tanta comida que no podíamos llevárnosla toda, ni quemarla. Yo estaba seguro de que ellos volverían a reunir provisiones, y en cuanto nos fuéramos de Vietnam, harían su gran invasión. Quizás compramos algo de tiempo, pero me temía que solo eso hicimos. Cada día una esposa más recibe a su esposo de Vietnam. Y estoy contenta por ellos. Pero al mismo tiempo, nadie hace nada para ayudar a que Ben regrese. Y ya me cansé de esperar. En el verano de 1970, Ann Purcell se convirtió en miembro fundadora de la Liga Nacional de Familias, una organización cuya única misión es lograr la liberación de los prisioneros de guerra, obtener una lista de desaparecidos y la recuperación de los restos de los fallecidos en Vietnam. Construimos jaulas de bambú para que supieran cómo tienen a nuestros esposos. Organizamos peticiones y cartas. Al hacer esto, ayudábamos a correr la voz sobre los prisioneros de guerra, especialmente aquellos que no estuvieron directamente relacionados con la guerra. Ayudó a que supieran que había alguien que necesitaba con suma urgencia nuestros pensamientos y oraciones y que peleó por nuestra libertad. Ya llegaba 1971 y los acuerdos de paz se posponían, mientras que se aceleraba la retirada de Estados Unidos de Vietnam. Durante los últimos 10 años, los presidentes de Estados Unidos se han dirigido al pueblo en los momentos de crisis para hablar de la guerra o sus amenazas. Hoy puedo hablarles de forma más positiva de cómo estamos moviendo a la nación y al mundo hacia una paz duradera. Hemos mantenido nuestro compromiso de retirar las tropas. Ahora Vietnam del Sur tiene la oportunidad de sobrevivir y de construir una sociedad libre y fuerte. Este es un momento crítico de la historia. Lo que Estados Unidos pueda o no hacer determinará si la paz y libertad llegarán para la próxima generación. La forma en que culminamos el conflicto es vital en nuestros esfuerzos de construir una paz duradera para las próximas décadas. Salir de Vietnam de la mejor forma es crucial en nuestro papel para cambiar el mundo.